Bienvenidos, mi nombre es Edgardo Tosoni, esto es Desafío Joven y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Abraham está a punto de aprender una importantísima lección en su vida. Después de los acontecimientos del capítulo anterior, o mejor dicho, a raíz, como consecuencia de esos acontecimientos en donde fue puesta a prueba la lealtad de Abraham hacia el corazón de Dios, ¿qué palabras recibe de parte de Dios? Génesis capítulo 15. Comencemos. Vamos. Fíjate en el versículo 1, ¿qué palabras de bendición y de confirmación recibe Abraham? Y acá la primera frase que más me gusta es esta que dice: Abraham, soy tu escudo y soy tu recompensa. ¡Wow! Esto es espectacular. Tremenda palabra de Dios. Soy tu escudo y soy tu recompensa. Ahora bien, si Dios le dice a Abraham que no tenga miedo, porque antes de decirle esta palabra, soy tu escudo y soy tu recompensa, Dios le dice a Abraham, no tengas miedo, no temas. Entonces, si Dios le dice a Abraham que no tenga miedo, efectivamente era porque había razones, había motivos para que Abraham tuviera miedo. A ver, pensemos juntos. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos motivos por los cuales Abraham tendría miedo? A ver, enemigos por todas partes. Sí, obviamente, es una tierra nueva, es una tierra gigante, enorme. Obviamente que hay enemigos por todas partes. Primer motivo para sentir miedo. Segundo motivo para sentir miedo, Lot quedó habitando en medio de Sodoma. Sodoma, una ciudad tremendamente corrupta. Segundo motivo para tener miedo. Pero el verdadero motivo de Abraham para sentir miedo, para experimentar miedo, lo vas a encontrar en los versículos 2 y 3. Allí, de forma muy natural, muy espontánea y sin pelos en la lengua, Abraham le dice a Dios por qué sentía miedo. Léelo, versículos 2 y 3, para que entiendas cuál era el gran temor en la vida de Abraham. Ahora, luego de que Abraham le expresa este miedo a Dios, Dios se anticipa y le dice: tranquilo, Abraham, yo soy tu protector y yo soy tu recompensa, yo soy el que te va a dar todo lo que vos necesites, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿A qué o a quién le tenés miedo? ¿Por qué motivos? Bueno, te comparto dos tips bien concretos que te van a ayudar en este tema. Primero, abrile tu corazón a Dios. A ver, a Dios no le tenés que ir con tantas vueltas. Oh, soberano del cielo y de la tierra, oh Señor excelso y altísimo. No. Tampoco le vayas con la falta de respeto, obviamente. Pero a Dios le tenés que hablar natural. A Dios le tenés que hablar natural. A Dios le tenés que hablar de manera espontánea. Señor, este es mi miedo. A esto le temo. A esto le tengo miedo. Tengo miedo que me pase esto. Tengo miedo que suceda aquello. Esto me preocupa. Esto me enoja. Esto me molesta. Háblale de tus miedos, háblale de tus dudas, háblale de tus alegrías, háblale de tus sueños, háblale de tus frustraciones, háblale de tus angustias. No tengas miedito de hablar con Jesús. Y lo segundo, al miedo lo tenés que enfrentar. No huyas del miedo, no escapes del miedo, no te escondas del miedo. Al contrario, al miedo lo tenés que enfrentar. A eso que le tenés miedo, háblale en el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, miedo
Y mencioná ahí a continuación específicamente el miedo que sea. Por ejemplo, miedo a la muerte, miedo al rechazo, al abandono, a la soledad, al abuso, miedo a la enfermedad, a la traición, a las arañas, a los ascensores. En el nombre del Señor Jesús te ato, en el nombre del Señor Jesús te reprendo. Declaro que Dios es mi escudo, declaro miedo que Dios es mi protector y nada me pasará. En el nombre del Señor Jesús te enfrentaré y en su nombre te venceré y nunca más me dominarás. ¿Entendiste? Háblale de tus miedos a Jesús y enfrenta tus miedos en el nombre del Señor. Y después de haber hecho esta declaración poderosa de fe, avanza contra tu miedo. Aun cuando tu avance sea de un paso por vez, no importa, avanza contra tu miedo, enfrentalo. Lo otro que le dice Dios a Abraham, como parte de un paquete precioso de palabras y de promesas que Dios le regala, es: te daré un hijo y una heredad. Dios no solamente le da una palabra de aliento para que él pueda enfrentar sus miedos, sino que él también le da estas dos promesas bien específicas. Fíjate los versículos 4 y 5 ahí del capítulo 15 de Génesis. Versículos 4 y 5, léelos. Un hijo y una enorme y gigantesca tierra. ¡Guau! Te voy a dar un hijo y te voy a dar tierras en heredad. Tierras que Abraham ya tenía, tierras que ya eran de él, pero que aún tenía que conquistarlas. Y él, Abraham, al recibir esta promesa doble de un hijo y de una heredad, ¿qué hace? ¿Qué decisión toma? Fíjate el versículo 6. ¿Recordás cuál era el gran miedo de Abraham que te pedí que leas antes? Él tenía el miedo de no tener herederos. Él tenía el temor de que toda esa bendición tan grande que Dios le fuera a dar terminara en manos de un siervo, de uno de sus esclavos, de uno de sus mayordomos. Abraham no quería eso. Abraham quería que esa gran y enorme bendición de Dios fuera para un descendiente de él, para sus generaciones, para su descendencia. Lo que todo papá y mamá queremos. Que nuestras bendiciones sean para nuestros hijos, que nuestras bendiciones alcancen a nuestros hijos y alcancen a nuestros nietos e incluso alcancen a nuestros bisnietos. Todo papá y mamá soñamos con esto. ¿Qué hace Abraham? Te dije, fíjate el versículo 6. ¿Qué hace Abraham? Abraham le cree a Dios. Y por creerle a Dios, Dios dice que Abraham es justificado. Justificado significa declarado justo, declarado libre de toda condenación y culpa. Justificado significa que Dios nunca te va a fallar. Justificado significa que Dios nunca te va a condenar. Por eso es que nuestra salvación no se pierde. Porque Dios nos ha justificado. Dios nos ha declarado justos. Dios nos ha declarado libres de todo juicio y de toda condenación. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios, pero no por lo que somos nosotros, sino por lo que es Él. Nosotros simplemente creemos y Dios hace el milagro. Tu desafío es creerle a Dios, no a lo que sentís, no a lo que la gente dice, no a lo que las redes sociales hablan. Tu desafío es creer lo que Dios te dice y te revela en tu palabra. El gran problema con los evangélicos hoy, sean adolescentes, jóvenes o adultos, es que creen demasiado lo que ven en las redes sociales, creen demasiado lo que les dicen los medios de comunicación, creen demasiado en sus circunstancias cambiantes y le creen muy poco.
Tenés que creer menos en políticos charlatanes y creer más en la poderosa palabra de Jesús. Abraham le cree completamente a Dios. Abraham, una persona obediente, le cree totalmente a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque obediencia y fe siempre caminan juntas, tomadas fuertemente de la mano. No podés separar la obediencia de la fe. No podés poner la obediencia en un lado y la fe por el otro. No funciona así. Fe y obediencia siempre caminan juntas. Fe y obediencia se complementan mutuamente. Fe y obediencia trabajan perfectamente bien en equipo. Fe y obediencia se necesitan una a otra. Si crees, tenés que obedecer. Y si obedeces, es porque crees. Te lo repito. Si crees, tenés que obedecer. Y si obedeces a lo que Dios te marca, a lo que Dios te indica, es porque sos una persona de fe, es porque crees. Por lo tanto, saca tus propias conclusiones. Cuando no obedeces, ¿qué estaría pasando con tu fe? Y cuando no le crees a Dios, ¿dónde queda tu obediencia? Lo tercero que Dios le dice a Abraham es: pactaré contigo, pero también pactaré con tu descendencia. Fíjate el versículo 8. Abraham le pide a Dios más revelación. Señor, dame más revelación, dame más claridad, quiero entender mejor las cosas. Abraham le hace una pregunta muy concreta a Dios. Fíjate el versículo 8. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le pide que haga? Fíjate el versículo 9. ¿Y qué actitud de fe y de obediencia toma Abraham? Fíjate el versículo 10. Abraham hace exactamente lo que Dios le pide que haga. Abraham hace exactamente lo que Dios le pide que haga. Ahora sí, ahora Abraham aprendió y hace exactamente lo que Dios le pide que haga. ¿O acaso cuando tus padres o tus líderes te piden que hagas algo, no lo haces? ¿O acaso vos no haces lo que tus padres, tus líderes te piden que hagas? En ese caso, vas a tener que revisar un poco tu obediencia. Abraham prepara todo exactamente como Dios se lo pidió. Ahora Dios se demora un poquito en llegar. Bueno, en realidad Dios nunca se demora, Dios llega en el tiempo justo, pero claro, la ansiedad de Abraham le hace sentir que Dios se está demorando en la respuesta. Pero fíjate lo que sucede en los versículos 11 y 12. Dios está poniendo a prueba la paciencia de Abraham. No solamente Dios pone a prueba su fe y su obediencia, Dios pone a prueba su paciencia. Y Dios no solamente pone a prueba tu fe y tu obediencia, Dios pone a prueba tu paciencia. Cuando Dios te dice que esperes para ponerte de novio o de novia, está poniendo a prueba tu paciencia. Cuando Dios te dice que esperes para avanzar en alguna decisión o en algún deseo, está poniendo a prueba tu paciencia, no solamente tu fe y tu obediencia. Y ahora sí, finalmente Dios le habla a Abraham. Le habla y le da una mayor revelación. Fíjate los versículos 13 al 16. ¿Qué le revela Dios a Abraham? ¿Qué nueva revelación le da? ¡Wow! Lo que dice esos 3 versículos es espectacularmente grande. Volví a leerlos, versículos 13 al 16. ¿Y qué hace Dios entonces para sellar ese pacto con Abraham? Y para garantizarle el cumplimiento de todas esas palabras espectaculares que le estaba dando. Fíjate los versículos 17 al 21. Léelos. Pausa el video y léelos. 10 segundos más tarde. Este es un pacto muy especial que Dios hace con Abraham. Dios pacta de una manera unilateral. En este pacto que Dios hace con Abraham, Dios establece las condiciones. Dios se compromete a sí mismo a cumplirlas y en forma de una antorcha ardiente
que cruza por el medio de esas ofrendas que Dios le había pedido a Abraham que prepare, de esos animales sacrificados. Dios sella el pacto con él y con su descendencia. Dios sella este pacto. Dios se compromete de manera incondicional consigo mismo a cumplir su propia palabra. En otros términos, Dios le concede todo a Abraham a cambio de nada. Eso es una promesa incondicional. Te lo doy a cambio de nada. Solamente tenés que creerlo. Nada más. Recibirlo por fe. Nada más. Lo único que tenés que hacer es decir, sí, Jesús, creo tu palabra. Creo tu palabra. La palabra está llena de promesas incondicionales de Dios para tu vida, donde Dios se compromete consigo mismo a cumplirlas incondicionalmente. Y lo único que te pide a cambio es creerlas. Decirle, sí, Jesús, las creo. Las creo. Muy bien, gente. Llegamos al final de este nuevo video. El desafío es creer estas promesas y estas palabras tremendas que Dios tiene para nuestras vidas. Suscríbete, dale al me gusta, compartí ahí tu comentario, compartí este video. Ayúdanos a crecer y nos estamos viendo en los próximos